Hola, bienvenidos a todos a Colindancias, un espacio para la literatura, la cultura y la reflexión. Yo soy Horacio Ortiz Villacorta. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un recuento de los distintos géneros literarios, sus funciones y cómo nacen, cuándo surgen. No sé si alguna vez se han preguntado ustedes por qué existen diferentes tipos o diferentes formas literarias. ¿Por qué no todos los textos literarios son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo surgieron? ¿Cuál surgió primero? ¿Cuál surgió después? Y sobre todo, muy, muy importante, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Sí, efectivamente, cada uno tiene una función específica y es lo que vamos a empezar a platicar. En programas anteriores platicamos sobre mitología griega y vamos a recordar un poquito algo que mencionábamos, la palabra mito, por ejemplo. Se trata de un relato, habla de un relato, la palabra significa relato, cuento, que viene de mythos. Y resulta que el mito es el primer tipo de narración que surge en los albores de la humanidad, por así decirlo. Quiere decir cuando el ser humano empieza a pensar, empieza a reflexionar, empieza a observar su mundo y se da cuenta de que está ahí, quiere darle sentido a las cosas. Es entonces que elabora estos relatos que nosotros conocemos como el mito. Y tenemos que pensar lo siguiente: primero que nada, es la forma más antigua de narrativa. Por supuesto que en esa época, en esas épocas, en esos tiempos remotos, no existía la escritura. Por lo tanto, la narración, los relatos, eran exclusivamente de manera oral. Estos relatos tienen la particularidad de explicar el mundo, de explicar el universo, si acaso, explicar a los animales, a las plantas, a todos los seres y obviamente también explicar a las personas, al ser humano, la naturaleza de las personas. En ese sentido, podemos entender entonces que el mito, lo que nosotros entendemos como mito, y que ha aparecido en diferentes culturas, en todas las culturas del mundo, todas las culturas tienen algún tipo de mito, son relatos que sirven para explicar el mundo terrenal a través de lo divino que está en lo alto y que ha bajado a darle sentido a las cosas. Esto implica un primer momento muy importante para la humanidad, porque es el primer tipo de documento, por lo menos oral, que explica el mundo y que define cuáles son las funciones del ser humano ante esto, ante lo divino. Por eso es que da origen a las religiones. Eso es previo a las religiones, tenemos que entender. Y después de esto viene un segundo momento de la humanidad, o de los pueblos, que es más o menos lo mismo. Quiero decir que si bien originalmente existieron algunos pueblos que ya no sabemos cuáles son el día de hoy, lamentablemente es difícil tener noticia de estos primeros pueblos. Sabemos que esta condición, cada vez que apareció un nuevo pueblo, una nueva comunidad, un grupo humano, de alguna manera retomaba estos pasos. Y un segundo momento es precisamente la leyenda. La leyenda es el segundo tipo de relato que surge después del mito. Si el mito sirve para explicar el mundo a través de lo divino, la leyenda es un momento en el que el ser humano, o en todo caso, un grupo humano, se da cuenta ahora de sí mismo, tiene conciencia de sí mismo, de cuál es el valor que tiene como persona, que tiene como ser humano. Entonces dicen, bien, ya sabemos que los dioses que están por ahí son lo más importante que hay, pero ¿qué hay de nosotros? Bueno, pues para eso sirve la leyenda. Las leyendas narran principalmente historias en donde un ser humano o un ser terrenal, digamos, en un momento dado se vuelve extraordinario, pero no precisamente por mano de lo divino, de algún dios, sino por mano propia. Y eso es lo que hace que le dé un lugar importante
al ser humano, es decir, el humano que cobra su lugar en el mundo después de los dioses, en segundo término, por supuesto. Tanto así que hay leyendas en donde aparecen los dioses porque se trata de un ser humano que se elevó tanto que pasó a otro nivel de su naturaleza, tanto que tiene contacto con los dioses. Habíamos hablado un poco de esto en el caso de los mitos griegos, en donde estos héroes originalmente terrenales cobran tanta fuerza, no nada más física, sino espiritual, etcétera, moral, que pueden llegar a volverse semidioses, ¿sí?, por el contacto con lo divino. Después aparece otro tercer momento que tiene que ver con lo que llamamos la poesía épica o la poesía o la epopeya. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y aclarar un detalle. Decíamos hace un momento que para entonces no existía la escritura. ¿De cuándo estamos hablando? Bueno, esta es una respuesta un poco difícil, ya que de acuerdo a la ciencia, los tiempos del origen del ser humano, pues no solamente son muy remotos, sino que se ha ido moviendo a través del tiempo conforme los científicos van haciendo nuevos descubrimientos. Pero sea como sea, estamos hablando de tiempos muy, muy remotos, tan remotos que no hay registro. Sin embargo, la epopeya, de alguna manera, representa tal vez los primeros registros todavía conservados hasta cierto punto. Y si bien la leyenda también sirve para afianzar la identidad de un grupo, ¿qué quiere decir esto? La leyenda, recuerden que habla de un lugar específico, algo que sucedió aquí, sucedió allá, y se sabe cómo sucedió, dónde sucedió, aunque lo que no se sabe es si todo lo que se cuenta es realmente, si es verdadero, si es fidedigno, ¿sí? La epopeya o la épica retoma relatos y aspectos del mito y de la leyenda, pero los lleva a otro nivel. ¿Qué quiere decir esto? La epopeya, la épica, se trata de un momento más avanzado en el desarrollo de un grupo humano donde ya se está forjando como nación, como reino en todo caso. Y sabemos entonces que lo que entendemos como épica, epopeya, que por cierto son palabras que vienen del griego epos, que quiere decir la narración, ¿sí? Epos, y peia, que tiene que ver con la palabra poesía o creativo. Por lo menos una de estas dos palabras tiene que ver con la narración gracias a la poesía, por medio de la poesía. Bien, en todo caso, los poemas épicos sabemos que se tratan siempre de alguna situación bélica, sea como sea, y que da origen, o sea, una guerra que da origen a un pueblo, una nación. Esto hace que el valor principal de los poemas épicos sea la guerra, pero principalmente los valores nacionales, ¿sí? Así es que, retomando lo que decíamos anteriormente, el mito tiene principalmente valores divinos. La leyenda aporta valores del ser humano como un valor por sí mismo. Y en este caso, el valor principal es el de la nación o el reino, en donde el héroe, junto con otros personajes, a lo largo de una etapa que seguramente es larga, recordemos que los poemas épicos son largos, divididos en partes que son los cantos o las diferentes segmentos que componen estos poemas, como los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, o en la Edad Media, el poema del Miocid, el poema de Roldán, la canción de Roldán, y otros tantos poemas épicos muy famosos, que de alguna manera, si los analizamos un poco, nos damos cuenta que efectivamente tienen que ver con ese momento original de un pueblo, de una nación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero que nada, se trata siempre de alguien que está de alguna manera atado moralmente, emocionalmente al destino de una nación, de un pueblo. Y ya sea que sufra en un principio algún daño, alguna carencia o no, siempre
la historia lo va a llevar a luchar por su tierra, por su pueblo y seguramente por su rey. Eso es algo muy importante. Siempre existe la lucha por el rey o aquello que representa al pueblo completo. Tanto así que es donde surgen los primeros arquetipos. El héroe, el rey, a lo mejor las princesas, los guerreros, son los arquetipos. ¿Qué es esto de arquetipos? Son los tipos de personaje que representan a una comunidad o a un grupo de la comunidad por sus características. Y digamos, es el ejemplo máximo de el rey, el guerrero, la princesa, el héroe en general. En ese sentido, la epopeya cumple con una función muy, muy importante en términos políticos. Este es el meollo del asunto de la epopeya o épica. Y después de esto, ¿qué sucede? Surgen otro tipo de poesía. Recordemos que esta es poesía cantada originalmente, no es poesía escrita todavía. Inclusive los poemas épicos de la Edad Media también fueron cantados y no escritos, como el poema del Miocid fue compuesto por un juglar a manera de cantos. Después de esto, especialmente cuando hablamos de la antigüedad, la época de la epopeya, especialmente los poemas homéricos, que es lo que más conocemos. Cabe mencionar que los poemas homéricos no son los únicos poemas épicos que surgieron. Sabemos que antes de Homero había todo un linaje de poetas épicos, rapsodas, que habían hablado ya inclusive sobre la guerra de Troya, pero resulta que llegó Homero, sintetizó todo eso y le dio una forma tan lograda, tan elevada, que se quedó como la forma canónica, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? La forma que más se respeta, la forma que más se ha difundido, y por eso es que prácticamente hoy en día ya no conocemos esos otros poemas y solamente los de Homero, que en la época de la Grecia clásica ya sabemos que lo usaban para educar a los niños. Cuando el maestro salía, se presentaba con el grupo de alumnos y utilizaba una lira y cantaba partes del poema para que los niños aprendieran, fíjense nada más, no solamente sobre la guerra, sobre cuestiones políticas, podían aprender, por supuesto, cuestiones que tenían que ver con técnicas, religión, lenguaje, idioma, por supuesto. Era la forma más elevada del griego en este caso, que tenían los mismos atenienses en el caso de Atenas, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, no por último, por este momento les voy a comentar acerca de otro género de poesía, llamémosle así, que es el origen del teatro precisamente, la tragedia. La tragedia resulta que es un momento propio de la Grecia clásica, cuando surge la democracia, en un momento en el que ya no se está buscando llevar a cabo la guerra para la expansión del reino, cosa que ya había sucedido siglos atrás con la guerra de Troya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es un momento en que los atenienses dicen, bien, ya tenemos conquistado, ya tenemos nuestros recursos, ya tenemos todo este sistema que hemos implementado a base, sí, de muchas luchas, por supuesto. Ya no queremos más lucha por el momento. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos aprender a dialogar. Surge entonces, no precisamente de esta forma tan evidente, pero de alguna manera ayuda a que suceda esto, el teatro. El teatro por medio de la tragedia, que no es otra cosa sino los mitos que ya se conocían, llevados al escenario, pero enfocados principalmente en su aspecto trágico, como lo entendemos hoy en día. En todo caso, la palabra tragedia en realidad viene de tragodas, que quiere decir la oda de los tragos, o sea, el canto de los machos cabríos, que eran parte de un ritual al dios Dionisio, especialmente en la primavera, cuando se celebraba este ritual que se convirtió en un festival que implicaba un concurso de poesía en donde siempre se narraba la misma historia.
Y bien, nacimiento. En un momento dado a alguien, que es el poeta Tespis, se le ocurrió que no fuera solamente un cantor el que narrara la historia, sino dos, para empezar a dialogar a través de preguntas y respuestas, porque el público tenía dudas sobre la historia que se estaba contando. Era una historia, pues, que ya tenía mucho tiempo y que de una u otra forma había perdido cierto sentido, el sentido original. Entonces la gente necesitaba claridad. Esa es la particularidad principal en términos de cuál es el propósito de la tragedia. Fíjense nada más. La tragedia o el teatro mismo en general, como ustedes sabrán, está conformado por diálogos. No es otra cosa que diálogo. No se trata de alguien narrando una historia, sino alguien que narra la historia a través de un diálogo con otro personaje. Y entre ellos van formando la historia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tiene que ver entonces esta forma de poesía y su función social? ¿Cuál es su función social más bien? Bueno, recordemos que en esta época en Atenas, ¿de cuándo estamos hablando? Tal vez unos 400, 500, 600 años antes de Cristo, cuando surge la democracia. Ahora bien, la democracia, sabrán ustedes, necesita del diálogo. Y en ese sentido, la tragedia, el origen del teatro, no hace más que ayudar a la gente a que se ejercite, por lo menos como escucha, en el diálogo mismo. Recordemos que los diálogos de las tragedias son muy complejos, largos, pero son muy puntuales y son muy elevados. Tanto así que se trata de un pueblo que fue educado para dialogar. Qué mejor forma de lograr una buena democracia, y funcionó por un tiempo, por supuesto. Esta democracia los llevó a tener esta civilización y cultura tan reconocida por todos hoy en día. Después surgen otros géneros de teatro también, pero de eso hablaremos en un momento. Estábamos viendo que la tragedia, que es el primer género teatral, o como se podría entender de una mejor manera, la poesía dramática. Recordemos que la palabra drama no se trata precisamente, acerca de esto de exageraciones y irse hacia lo más profundo, no necesariamente, sino que trata sobre el movimiento. La palabra drama quiere decir movimiento, porque originalmente solamente un cantor estaba parado frente al escenario, frente al público, cantando alguna historia. Entonces surge otro personaje y se tienen que mover para dialogar, y de ahí viene la palabra drama. Bueno, por un tiempo la tragedia tuvo gran éxito. Recordemos que principalmente se trataba todavía de una especie de ritual, un gran ritual en el que involucraba a la población entera de la ciudad de Atenas, por ejemplo, en estos teatros enormes donde toda la población iba y se la pasaba viendo, presenciando estas tragedias a lo largo de todo un día y de días enteros. Bueno, llegó un momento en que, como ustedes recordarán, la tragedia pues tiene que ver con este final fatídico. El héroe muere, el héroe sufre algo muy fuerte, muy grave, como consecuencia de su búsqueda de la verdad o su búsqueda de la justicia, es decir, por sus cualidades como rey principalmente, como príncipe o como dios o como guerrero. Entonces estamos hablando de las virtudes de los seres o las personas, que socialmente están por encima de los demás. Fíjense nada más, esa es la idea de la tragedia por un lado, si lo vemos en ese sentido. Eso quiere decir que es una historia donde el pueblo está nada más como de manera adyacente, por así decirlo. Entonces llegó un momento en que algunos ciudadanos empezaron a dar cuenta de esto y dijeron: a ver, vamos a ver, la tragedia nos está diciendo que se trata de héroes que son todos virtuosos, son perfectos y además sufren porque son perfectos.
Entonces yo veo que acá la gente que en la vida real, pues no es necesariamente así. Los gobernantes que tengo por acá no son muy perfectos que digamos y no sufren mucho que digamos. ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, el punto es que es entonces que surge precisamente la contraparte de la tragedia. ¿Qué es esto? La comedia. La comedia tiene como propósito señalar esos puntos, precisamente decir, ¿saben qué? A ver, un momento. Vamos a poner realmente cómo suceden las cosas. Tenemos aquí a los poderosos, vamos a observarlo. Miren nada más, está lleno de defectos. Miren nada más todos los errores que cometen. Miren nada más, vamos a reírnos de él. Dicen que la tragedia es la voz de los príncipes o reyes de la alcurnia, pero la comedia es la voz del pueblo. Es la voz del pueblo que está señalando y que está burlándose de los poderosos que no han llevado a cabo bien sus funciones. Especialmente es eso. Y la palabra comedia viene de cómodos, que quiere decir desfile. ¿Qué quiere decir esto? Es un momento alegre, por supuesto, la comedia siempre implica risa y alegría, pero también implica ver pasar a los personajes uno tras otro, observarlos, criticarlos y burlarse de ellos. Ahora, una función muy importante de la comedia no es nada más desahogarse ante estos malos manejos de los funcionarios, de los poderosos, de los terratenientes, etcétera, sino hacer algo al respecto. Y eso es algo bien curioso porque tal vez en un país como el nuestro digamos, la comedia pues está muy bien para desahogarse, pero ¿realmente logra algo? Pues no. Pero en el caso de una cultura como la griega clásica, pues resulta que la comedia sí lograba algo. ¿Cómo está eso? Pues si a un poderoso, a un gobernante, a un terrateniente le hacían una comedia, pues más vale que se cuidara porque en ese momento estaba siendo señalado y podía ser restituido, podía ser castigado, cosa que para nosotros puede ser un poco raro y poco difícil. No imposible, por supuesto. Y eso nos lleva a entender algo bien interesante. La comedia nace y está ligada íntimamente con la política, tanto así que en los siglos posteriores, en épocas posteriores, la comedia dependió de las condiciones políticas. En Roma, por ejemplo, ya no se criticaba necesariamente a los poderosos, sino que se buscó otra modalidad. Era una comedia que criticaba al pueblo, especialmente en la época imperial, cuando criticar al poderoso era inadmisible. Posteriormente, en la Edad Media, con el cristianismo, no solamente desaparece la comedia, desaparece todo el teatro. Así es que eso nos dice muchísimo de qué pasa con la comedia y la política. Y también surge en el Renacimiento, en una época en que, en un lugar, como Venecia, cuando surge la democracia por la República Veneciana y tienen las condiciones propicias para que surja de nuevo la comedia, y esto sucede en manos de un movimiento que se llama la comedia del arte, muy recomendable también. Y por cierto, ya no se critica nada más a los poderosos o nada más al pueblo, sino que se critica a todo mundo por parejo, los que están arriba, los que están abajo, los que están en medio. Y bien, después de esta poesía dramática que son la tragedia y la comedia, tenemos a la par algo que ya había aparecido en otros momentos, por ejemplo en la India, y surge también en Grecia, que es la fábula. La fábula no es otra cosa que una pequeña historia en donde se narra, o donde se presenta, un relato para dar una enseñanza moral. Eso quiere decir que exalta los valores morales. Igual que la tragedia, por así decirlo, representa y cumple con una función muy importante para la época de la democracia, en este caso ateniense, especialmente, no exclusivamente, pero principalmente, porque se trata de educar a ciudadanos desde niños. Por eso la fábula es
Un relato muy sencillo que cualquiera puede entender, especialmente los niños, para que se conviertan en buenos ciudadanos. Así como los mayores, los adultos, van a forjarse como buenos ciudadanos a través del diálogo y de la reflexión a través de las tragedias y de las comedias también, por supuesto. Recordemos que la crítica social es la que hace que se mantenga este equilibrio. Bueno, en el caso de las fábulas, también hay un poco de eso. De hecho, podemos encontrar fábulas en donde se muestran los errores de un gobernante, pero también se muestran los errores de la gente común. Y de ahí que tenga siempre al final lo que se conoce como una moraleja, que tiene que ver con moral. Por eso exalta los valores morales propios de una época de paz, no de guerra. Y también entendemos que fábula, la palabra fábula se refiere a una historia. Es una palabra que también viene del griego y se refiere a una narración, a un entretejido de una historia. Que por cierto, también está emparentado a el siguiente género. ¿Cuál es el siguiente género? No es otro que el cuento. El cuento es un tipo de relato que originalmente era de poca importancia y originalmente también de tradición oral, por supuesto. También existió en la antigüedad, pero es un relato que cobra mayor importancia principalmente hacia la Edad Media. Resulta que se trata de un género que de alguna manera ya no trata temas específicos. Fíjense lo que les voy a decir. El mito, decíamos, siempre va a hablar sobre la intervención de lo divino para darle sentido a lo terrenal. Resumiéndolo bastante, de eso se tratan todos los mitos. La leyenda siempre se va a tratar de un ser terrenal, un ser humano que se eleva por encima de su naturaleza. Siempre va a ser eso. Ya sea que se vuelva un guerrero extraordinario, un fantasma o que lleva a cabo alguna función social extraordinaria. La epopeya siempre tiene que ver con cómo se forja una nación a través de la guerra. Siempre va a ser eso. La tragedia siempre va a ser el sufrimiento de los poderosos por cumplir con su destino. La comedia siempre va a ser la crítica social de los poderosos y en un momento dado del pueblo. La fábula siempre va a ser acerca de valores morales para el mejor proceder cívico de un ciudadano en tiempos de paz. ¿Y el cuento? ¿Qué pasa con el cuento? ¿Cuál es su temática? Bueno, pues podemos decir que la temática es la princesa rescatada, los animales del bosque, etcétera, etcétera, los dragones, los reyes. Pues no terminamos ahí. Entonces, podemos entender que el cuento tiene muchísimos temas, es más, no tiene muchos temas, tiene todos los temas. Eso hace que su función vaya encaminada a mostrarnos la gran diversidad que tiene el mundo, la diversidad del mundo en términos de temas, pero con una estructura cerrada, con cierto número de personajes y cierto número de momentos. Es muy curioso esto porque eso nos hace ver cómo en cierto espacio temporal de narración se pueden acomodar tema tras tema tras tema, no en el mismo cuento, por supuesto, sino en un cuerpo tan amplio como todos los cuentos de la historia y de todos los escritores y de todos los autores que ha habido, incluyendo los anónimos, por supuesto, y los de tradición oral, que son folclóricos. Eso hace, o nos lleva a pensar, que el cuento nos ayuda a entender al mundo y su vastedad en cuanto a diversos aspectos, diversos temas. Muy parecido a esto, en ese sentido, pero muy distinto en términos de forma, es la novela, que es el último género que aparece en la historia, por lo pronto,
Y es un género que tuvo sus ensayos en antigüedad, especialmente en Roma, con el escritor Lucio Apuleyo, que escribe una novela que se llama El asno de oro. Una trama muy sencilla de un personaje que se convierte en un asno de manera mágica y sufre algunas aventuras por ahí. Después de eso, no aparecen más novelas hasta más avanzada la Edad Media. Bueno, tenemos un antecedente japonés, también hacia principios de la Edad Media, pero lo que les quiero decir es que no hay una tradición que se continúe inmediatamente, sino hasta que surgen las novelas de caballería y que tienen como propósito entretener a los lectores en un momento en que las epopeyas, las épicas y los romances acerca de los caballeros andantes ya no tienen tanta importancia, por lo tanto surgen estas novelas. Pero son novelas, digamos, de menor categoría. No es hasta que llega una novela como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que establece la forma, el sentido, el verdadero propósito de la novela. Estamos hablando, por supuesto, del Renacimiento. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Sabemos que es un momento de descubrimientos geográficos, científicos y de otro tipo. Un momento de despertar, un momento en que la visión del mundo, por lo menos a los ojos de los europeos, se amplía, y no digamos también a los ojos de aquellos que fueron conquistados en otras tierras por parte de los europeos. También es una visión que se amplía. Se conoce entonces que el mundo ya no es ese pedazo de tierra. Sabemos que la humanidad no es ese pequeño grupo de europeos o de alguna otra cultura, sino que es mucho más amplio. ¿Qué sucede entonces? Se requiere de un texto tan largo donde quepan todas esas variantes y todos esos aspectos del mundo, y por eso podemos entender a la novela como un género donde caben un mundo completo, varios mundos tal vez, o toda una vida. También tiene una influencia muy importante del invento de la imprenta, que hace que sea posible por fin tener una historia larga impresa sin necesidad de recurrir a un copista, como sucedía originalmente. Y bueno, para terminar, la novela ha sufrido muchísimos cambios porque el mundo sufre cambios. Y es así que nos constata esto. En la novela cabe todo un mundo, pero siempre el mundo cambiante. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Horacio Ortiz Villacorta. Los invito a que lean cualquiera de estos géneros y que nos sigan viendo aquí en Colindancias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.